A través de Mariclén a mi vida un día. Y estaba ahí olvidada, pero el Señor me la recordó en estos días. Seguramente, primeramente para mí. Les invito a abrir la Biblia en Marcos, capítulo 11. Vamos a leer un relato que es muy conocido. A partir del versículo 1 hasta el 11. Voy a hacer toda la lectura de este pasaje, es cortito, pero no me voy a referir completamente a este pasaje. Solamente voy a tomar algunos versículos. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traerlo. Por favor, este versículo vaya recordándolo en su mente, sobre todo cuando dice cual ningún hombre lo ha montado. Versículo 3. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Recuerde también este pasaje, con esa frase, el Señor lo necesita. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. También recuerda este pasaje, versículo 7. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Muy bien, este pasaje no solamente lo vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos, sino que también lo vamos a encontrar en los 3 evangelios restantes. Si usted está tomando nota, puede tomar nota, yo no lo voy a leer obviamente, pero en Mateo 21 del 1 al 19, en Lucas 19, 28 al 40 y en Juan 12, versículo 12 al 19. Yo quiero resaltar estos versículos, el versículo 2, 5, 6 y versículo 7. Y trajeron a él un pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y él se sentó sobre él. Jesús, cuando estuvo ejerciendo su ministerio, todo lo hizo a pie. Iba de una aldea a otra a pie. Lo que llama la atención aquí es por qué entra en un pollino. Y sabemos por la Escritura que en Mateo 21:2 dice, diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traerlo.
Así que este pollino era una cría de una asna. ¿Por qué no entró en un caballo? ¿Por qué no entró caminando? ¿Por qué escogió un pollino? Primeramente, para cumplir la profecía que se encuentra en el Antiguo Testamento, que se encuentra en Zacarías, capítulo 9, versículo 9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti. Justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Vemos al Señor cumpliendo la profecía. Él es el Mesías. Él es el Rey. El Rey que tanto estaban esperando su pueblo, los judíos. Así que fíjense que para cumplir esta profecía utilizó un pollino. Él entraba como un rey, como el Mesías prometido. Pero la idea que tenía el pueblo judío, de un Mesías, era de alguien que venía a liberarlos de la esclavitud del yugo romano. Y ellos creían que iba a venir con espada, que los iba a libertar como cualquier otro rey terrenal. Fíjense que las costumbres romanas de aquella época, los romanos estaban acostumbrados a la entrada triunfal de los reyes cuando venían de la guerra o cuando algún general volvía victorioso de la guerra o el mismo César volvía de la guerra. ¿Y saben qué hacían cuando venían en esa entrada triunfal? Escogían un carro dorado. Y los oficiales más importantes rodeaban ese carro. Y traían todas las riquezas y los prisioneros que habían traído y que habían conquistado. Y también los sacerdotes romanos ofrecían incienso a sus dioses paganos. Esto era la costumbre de los romanos. Así que fíjense que al verlo a Jesús entrando de esa manera se habrán burlado a dos manos. La Biblia lo titula la entrada triunfal de Jesús. En contraste de esto, Jesús entró sentado en un pollino. Esto era para mostrarnos que Él se estaba presentando como el príncipe de paz. Lo dice la Escritura, Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y como lo leí en Zacarías 9:9, para presentarse como un Salvador humilde. Jesús no vino entrando a Jerusalén como un general más. El caballo era símbolo de guerra. Lo usaban los generales en la guerra. Vino en un pollino, un animal de carga, que era utilizado para distintos servicios.
El Señor vino no a conquistar un reino terrenal. El Señor vino a conquistar un reino espiritual. Y este reino no lo vino a conquistar con la espada. Lo vino a conquistar como un siervo sufriente, entregándose en la cruz, padeciendo por nosotros. El Señor vino a conquistar ese reino. Él vino a darnos con su muerte, a pagar esa justicia que demandaba la ley de Dios. Él vino con su muerte a transformar nuestros corazones. Él vino con su muerte a darnos vida, a que su reino sea implantado en nuestros corazones. Él vino con toda autoridad y soberanía sobre nuestras vidas para que ese gobierno comience a dar su fruto en nuestro corazón. Y con toda autoridad que nosotros podamos someternos a Él. Porque este es el Rey al que servimos. Él tiene todo el derecho, toda autoridad, toda potestad sobre cada uno de nosotros. Y permítame decirlo, que los que formamos parte de este reino son los que han nacido de nuevo. Los que por la sangre preciosa de Jesús, los que por su gracia hemos sido llamados. Si hay alguno aquí que no forma parte de este reino, le invito a que Jesús entre como Rey a su corazón. Porque Él pagó el precio por cada una de nuestras vidas. Fíjense que en Marcos capítulo 2, 11:2, este pollino tenía la característica de que ningún hombre lo había montado. Podemos hacer dos apreciaciones de esto. Primero, sabemos a través de la Mishnah es el primer escrito de los judíos, el más importante, igual que la Torá, donde tienen escrito las tradiciones judías orales. Y en la Mishnah decía que nadie podía montar un animal que iba a ser montado por un rey. Y no solamente en la Mishnah hacemos referencia, sino que en la palabra también encontramos en Número 19:2 y en Deuteronomio 21:3 que había animales que tenían que ser consagrados, no llevar ningún yugo, porque iban a ser sacrificados. Es decir, lo podemos aplicar a este texto. Este animal iba a ser usado con un fin sagrado, que era nada más y nada menos que llevar al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Esto me hizo acordar a varios pasajes. Este animal no tenía que haber sido usado para otra cosa, porque para eso estaba destinado. Hermanos, el Señor nos creó para su gloria. Lo dice en Isaías 43:7.
Así que cualquier otra actividad, cualquier otra cosa que podamos hacer, lo tenemos que hacer para su gloria. Porque estamos destinados para eso. Para eso nos creó el Señor, para su gloria. Este pollino no había hecho otra cosa. Estaba destinado para eso, para que Cristo cabalgue sobre él. Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes, ¿para qué? Para Dios. Nos hizo para Él, para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo para Dios. No para compartirnos con otra cosa. Nos hizo para Él. Somos suyos. Él nos anhela celosamente. No nos quiere compartir y no quiere compartirnos con nadie. Nuestro uso, si el Señor nos usa, es para su gloria. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para esto nos escogió el Señor. Segunda apreciación. El pollino es un animal difícil de domesticar para ser montado. Sin embargo, cuando se lo trajeron a Jesús, el Señor lo montó y el pollino se comportó de una manera dócil. ¿Qué significa dócil? Humilde, manso, obediente. Alguien cuando le dice, bueno, con confianza subite que es un animal dócil, quiere decir que va a seguir las directivas de la persona que lo tiene montado. Le habla esto porque a mí me habló el Señor. Necesitamos ser mansos y humildes. Porque quien está sobre nuestros hombros no es nada más y nada menos que el Señor de Reyes, el Señor de Señores y Rey de Reyes. Y si no lo somos, el Señor nos invita y nos dice, Mateo 11:29, llevad mi yugo. Este es el yugo del Señor, no es cualquier yugo, es el yugo del Señor. Sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que seamos mansos y humildes para ser enseñados, para que nos enseñen, para que nos corrijan, para que nos dirijan. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y el Señor ha puesto ministerios dentro de la iglesia. Y a través de esos ministerios también somos guiados para ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. En Marcos capítulo 11, versículo 3. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita. Cuando Jesús envió a sus discípulos a buscar el pollino,
a través de todo el relato que hemos hecho, ustedes dirán, ¿y cómo él sabía que iba a estar ese pollino ahí? Hermanos, Dios es omnisciente. En su omnisciencia Él sabe todas las cosas. Y este pasaje completo nos da la seguridad, hermanos, de que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Hay acaso algo que se le escape al Señor? Pensó siglos antes que un pollino iba a estar atado y que iban a suceder todas esas cosas y Él cumplió en el momento esa profecía. Aún ni un cabello cae de nuestra cabeza sin que Él lo sepa. ¿Qué paz y seguridad nos da esto, hermanos? Todo está bajo su control. ¿Vieron estos detalles que uno dice, no, ¿qué el Señor se va a ocupar de esto? De esto tan chiquitito, ¿qué le voy a pedir al Señor? Sí, hermanos, pidámosle y encomendemos nuestras vidas al Señor en todo, porque Él está en cada detalle y el control de nuestra vida. Así que cuando Él les encargó a sus discípulos que dijeran al dueño del animal que el Señor lo necesita, mi pregunta es, hermanos, ¿puede acaso algo necesitar el Señor? Si el Señor lo tiene todo, ¿qué necesita el Señor? El Señor es Rey de Reyes, es soberano. ¿Qué puede necesitar el Señor? Cuando di la humillación del Señor, les comentaba que el Señor iba de humillación en humillación. Y su vida fue un varón de dolores y experimentado en quebranto. Así que nos está mostrando esto cuando el Señor nos dice, el Señor lo necesita, que en su humillación el Señor se hizo dependiente incluso aún de sus criaturas. Pidió prestado un asna. Como así, cuando navegaba, las barcas que utilizaba no eran de él, eran prestadas. O incluso, cuando fue sepultado el sepulcro, fue por alguien que lo compró, no fue de su bolsillo que lo pagó. Todo era prestado, se hizo dependiente aún de sus criaturas. Pero que esto nos va a llevar a enorgullecernos, el Señor me necesita. Siempre recuerdo la frase del pastor, no somos tan importantes. No somos tan importantes. Pero el Señor en su gracia y en su misericordia nos escogió para usarnos para su gloria. Y esto me hizo acordar a lo que dice su palabra. Primera de Corintios 1, 27, 28 y 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a lo débil del mundo, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Para qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. El Señor nos usa, hermanos. El Señor te dio un ministerio, el Señor te dio una capacidad, el Señor te dio 5, 3, un talento. El Señor quiere que lo uses. Primero, para su gloria. Y luego, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Dónde está la jactancia, hermanos, si todo es de Él?
¿Dónde está la vanidad? ¿Dónde está el orgullo? Si hoy estoy yo acá delante, ¿dónde está mi vanidad? Por eso el Señor me habrá hablado y me habrá recordado esta palabra. Y me decía esta palabra: sé como el pollino. Sé como el pollino. Déjate cabalgar. Déjate montar por el Señor. Si el Señor nos está usando, hermanos, que lo hagamos con humildad, con sencillez. El don que Dios nos dio no es nuestro, es de Dios. Y a Él va, porque para Él es la gloria. Hermanos, si alguno dice, yo no estoy haciendo nada, el primer servicio a Dios es nuestro sacerdocio. Tenemos que rendirle culto al Señor. Y lo tenemos que hacer con un corazón consagrado, con un corazón rendido, con un corazón donde el Señor se ha entronizado. Versículos 5 y 6 del capítulo 11. Fíjense, y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Todas las cosas que Él usó, hermanos, sea el pollino, las barcas, todo, Él nunca lo usó sin el consentimiento voluntario de los dueños. El Señor es respetuoso. Él es soberano. Él podría decir, ¿me lo das? ¿Me lo usás? Él es soberano. Él es dueño de todo y de todos. Pero el Señor es respetuoso. Y Él no va a hacer nada si nosotros no se lo permitimos. Claro que Él va a buscar las maneras, las formas para que podamos rendir nuestra voluntad al Señor, voluntariamente. Versículo 7. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Su entrada montado sobre el pollino es una manera de demostrar el estatus de rey. Por eso él entró sentado. ¿A quién tenemos sentado en el trono de nuestro corazón? ¿Quién se sienta en el trono? ¿Se sienta Jesús, el Rey de Reyes? ¿O todavía tenemos entronizado nuestro yo? Podemos decir, soy tu sierva, soy tu siervo, tú eres el amo. Dime qué tengo que hacer y lo hago. ¿O todavía estamos claudicando entre dos pensamientos? Como dice en Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. ¿Quién ocupa el trono de nuestro corazón?
Mateo 6:24 nos dice que no podemos servir a dos señores, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. Este rey que entró a Jerusalén es el mismo rey que ha entrado en tu vida y en mi vida un día, por la gracia de Dios. Y si somos hijos del rey, los hijos del rey se tienen que comportar como un hijo del rey. Si el Rey de Reyes y Señor de Señores se humilló y fue a la cruz, los hijos del Rey son pobres en espíritu, pero ricos en fe. Se someten unos a otros. El mayor sirve al menor. No busca su propio bien, sino el del otro. Viven en el mundo, pero no conforme al sistema de este mundo. Que el creyente se ponga bajo el señorío de Cristo, hermanos, seguramente vamos a tener lucha todos los días. Porque tenemos que nuestra carne combate con el espíritu y el espíritu contra la carne. Nos dice en Gálatas 5, 16 al 17. Y combaten para no hacer la voluntad de Dios. Combaten para que nuestro yo siga en el trono y no Cristo. Ya voy a ir terminando. Quisiera leerles algo que encontré y que justamente se ajustaba a lo que Dios me había hablado. Una mujer cristiana llamada Corrie ten Boom, perdón si no se pronuncia así. Yo me acuerdo que cuando era chica mi papá tenía una colección de libros. Y bueno, en ese tiempo no existía el internet, no existía el celular. Entonces, ¿qué hacíamos? Leíamos. Entonces yo me acuerdo que todo el libro que mi papá tenía, me los leí. Y me acuerdo haber leído un libro de esta mujer, Corrie ten Boom. Esta era una mujer cristiana que era una activista y que luego se convirtió en escritora. Y ella se hizo muy célebre, conocida a nivel mundial, porque esta mujer ayudó en la época de la Segunda Guerra Mundial a ocultar judíos. Cerca de 800 judíos ocultó y ayudó a muchos jóvenes a escapar de la cárcel. ¿Y alguien sabe lo que le preguntó a esta mujer? Lo voy a leer textualmente. Si era para ella difícil mantenerse en humildad, a pesar de toda la atención que ella recibía constantemente. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Corrie ten Boom? Ella contestó: cuando Jesús cabalgó hacia Jerusalén, el domingo de Ramos, sobre la espalda de un pollino, y todo el mundo empezó a tirar sus mantos y a ondear las ramas de palmera en el camino y a cantar alabanzas. ¿Tú crees que por algún momento le entró en la cabeza del pollino la idea de que alguna de esas cosas eran por causa de él?
Y terminó diciendo Corrie ten Boom: si yo pudiera ser el pollino, la idea de que alguna de esas cosas, si yo pudiera ser el pollino sobre el que Cristo cabalgó en este mundo, yo le daría a Él toda la gloria y toda la alabanza. Y esta mujer hicieron películas, escribió muchos libros, recorrió 600 países, hermanos, 600 países predicando el Evangelio. Fíjense si no se le hubiese subido el ego. Y nosotros por poco se nos sube el ego, ¿no? Por poquito se nos sube. Oh, qué bien que predico. Ay, qué bien que toco el teclado. Oh, cómo limpio la iglesia, che. No hay nadie como yo, ¿eh? Si en algún momento, hermanos, alcanzamos algo, si en algún momento el Señor, en su gracia y en su misericordia, nos usa, hermanos, es por su gracia. Seamos como ese pollino. Que Jesucristo pueda cabalgar sobre nuestros hombros. Porque lo único bueno que tenemos y que llevamos sobre nuestro hombro es al Señor Jesucristo. Si hay algo bueno en nosotros, si puedo bendecir a alguien con una bolsa de mercadería, si puedo bendecir a alguien con una ofrenda, si puedo bendecir a alguien con una palabra de aliento porque el Señor la puso en mi corazón, si puedo bendecir a alguien y puedo edificar a alguien, hermanos, es la gracia de Dios en nuestra vida. No es nuestro talento. Yo no puedo hacer nada sin la gracia de Dios. Yo no puedo bendecir a nadie. No puedo edificar a nadie sin la gracia de Dios. Saben que hay dos maneras diferentes, que no lo nombré, pero lo puedo decir ahora. ¿Vieron que cuando le trajeron el pollino, los discípulos pusieron sus mantos debajo de él y él se sentó? Y vieron que cuando él iba caminando con ese pollino, otros arrojaban sus mantos. Hay dos maneras, hermanos, de servir a Dios. El manto, en esa época, para los judíos, era algo muy importante. Sus vestidos, sus túnicas, representaba su dignidad, representaba su estatus social. Y fíjense que los discípulos, cuando pusieron su manto y él se sentó, estaban poniendo su vida, su dignidad, todo lo que eran debajo del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿A quién tengo sentado en el trono de mi corazón? En cambio, los otros, cuando tiraban sus mantos, ellos estaban viendo a un Mesías, a un libertador, pero que iba a ganarlos no con una muerte en la cruz, sino con esa idea y esa estructura y esa cosa que tenían, que iba a ser un libertador, como un rey cualquiera. Por eso, hermanos, el Señor no se fiaba de ellos y sabía que por más que le estaban cantando alabanzas y le estaban tirando sus mantos, dentro de una semana, esos mismos que decían Hosana al rey de David, esos mismos estaban diciéndole, crucifícale.
crucifícale. Este rey que tenemos, hermanos, no vino a cumplir las expectativas del hombre según su pensamiento. No tenemos un rey que viene a cumplir nuestros deseos y expectativas. No tenemos un rey parecido a un genio que sale de una lámpara y le pedimos todo lo que deseamos. No, hermanos, este no es el rey que tenemos. El rey que tenemos merece ser alabado, merece ser glorificado, merece ser honrado por corazones que han entronizado al Rey de Reyes y Señor de señores. Que nuestra alabanza, que nuestro servicio, que todo lo que el Señor nos ha dado y nos permite hacer, lo hagamos porque Él es el Rey. No porque merezcamos algo. Él es el Rey. Hermanos, que aún el Señor ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Para que esa indisposición que tenemos a someternos a su voluntad, aún el Señor en su gracia nos permita que nos sometamos. Bendito sea su nombre. A este Rey servimos, a este Rey alabamos. Y este es el Rey que tiene que gobernar y tiene que ser entronizado cada día en nuestro corazón. Para que nuestra lucha, el Señor siempre venza. Cada día muero, decía Pablo. Cada día muero, cada día es una lucha. Pero con corazones humildes, con corazones dóciles, con corazones tiernos, dejemos que el Señor trabaje. Dejemos que el Señor haga la obra en nuestro corazón. Rindamos nuestra voluntad. Sometamos nuestra voluntad a Él. Que su voluntad, dice la palabra, ¿cómo es su voluntad? Perfecta. Aunque no lo entendamos. Aleluya. No sé, ¿qué tienen pensado? No, soberano, cielo y tierra están en tus manos, el trono y la corona tuyos son, somos tus siervos.